Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos, buenas tardes. Hace mucho que no tengo mi karma de poder decir lo que pienso. Pasaron muchas cosas. Pasó el Luna Park, pasó aparentemente la ley base, pasó cambio del jefe de gabinete, cambio de 30 y pico de funcionarios en un gobierno que venía bastante anémico. Pasó un presidente que vive viajando, aun cuando hay una crisis dentro de su gobierno. Y pongo cara de preocupación porque sí me preocupa. Me preocupa hasta dónde llega la sociedad a bancar lo que se dice de lo que se iba a hacer, que lo dijo, pero que no tenemos el término de cuándo y hasta cuándo. Entonces tenemos unos aumentos desmedidos, unos salarios empobrecidos, unas jubilaciones empobrecidas, una reforma tributaria que no llega a buen término, con superávit que festejamos, con una reducción de inflación que nos dice el presidente que el ministro de Economía es un genio. Ahora, el problema está con el casi 50% de pobres de un país como este, la cantidad de indigentes que tiene este país, la gente en situación de calle, los comedores que eran un gran negocio, como fueron todos los negocios turbios que hubo a lo largo de los gobiernos, y que por ahora, y eso era un requisito de la sociedad, no se juzgan en tiempo y forma. Y si vamos a analizar un poco más, me preocupa mucho más que el presidente aliente el ingreso del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, con todos los reclamos de todo el mundo. Sabemos que es un duermecausas, sabemos que no tiene la forma de justificar su patrimonio, sabemos que el hermano funciona como un negociador de la justicia por todo lo que se dice y por todo lo que se hace. Tampoco puede justificar mucho de lo que tiene. Pero en este país ya la mayoría no pueden justificar lo que tiene. Podemos albergar algún tipo de esperanza cuando sabemos que la justicia saca a Cristóbal López de la bonanza y de la santificación junto a Fabián de Sousa y terminan la absolución de haber estafado 8.000 millones de dólares a la DGI en su momento porque eran agentes de recaudación. O sea, estos muchachos recaudaban para nosotros como pueblo, y esos muchachos se quedaron con el dinero y en vez de venir al pueblo, fueron a comprar otras empresas, enriqueciéndolos a estos muchachos y nada más. Es el plan Indalo. El plan Indalo que compraba todo. Que indudablemente no le cierran los números de rentabilidad porque lo que venía era de haberse apropiado de dinero que no era propio. Entonces, venimos un poco gastados como sociedad, pensando que al doctor Carlos Menem dijeron que la causa la prescribían porque había pasado mucho tiempo, no importaba qué había pasado. Y sabemos que se voló un arsenal como Río Tercero, sabemos que hubo tráfico de armas, sabemos que hubo un montón de cosas que la justicia lo toma como gran titular de diarios y después lo anula. No lo comenta más. Nosotros tuvimos, en base a los diarios y periodistas, todo el caso Centeno, un chofer que llevaba el segundo de debido a recaudar las comisiones o coimas
por las obras públicas, donde todos los empresarios, empresarios, como dice Javier Milei, que estaban negociados con el gobierno, le dejaban la coima y el retorno de las obras que le daban. ¿Qué pasó con todo eso? No estoy mencionando a Lázaro Báez, que tiene todavía prisión domiciliaria y que tenía montones de estancias, montones de casas, montones de autos y montones de maquinaria. ¿Qué pasa con todo eso? Porque si queremos un país justo, tienen que pagar los pecadores. Y los que hemos sido esquilmados tienen que ser resarcidos para volver a obtener lo que el país nos daba bien. Tenemos educación pública que no la puede usufructuar el extranjero, la tiene que usufructuar el nativo. Tenemos salud pública que recién estamos despertando en algunas provincias que somos pobres y estamos cobrándole a los extranjeros la atención de la misma manera que nos cobran los extranjeros a los argentinos al punto de dejarnos morir si no tenemos para pagar. Entonces, yo creo que llegamos a un límite, que ese límite fue esta votación, donde teníamos que elegir entre uno que no era peronista porque tenía otro movimiento, que era Massa y era el ministro de Economía, en reemplazo del presidente que había huido hacía rato, y que representaba a otra expresidente que era vicepresidente pero que no tenía nada que ver con el gobierno. Este rompecabezas uno lo explica afuera y dice, perdón muchachos, ustedes están locos, por no decir en pedo. No me pueden decir que la vicepresidenta no tiene nada que ver con el presidente cuando lo puso ella. No puede ser que los graves errores ocurridos entre el vacunatorio VIP y la pandemia, hablamos del último gobierno, nada más, estén todavía impunes. No puede ser que el presidente anterior que apareció, el PUS de los seguros, con los robos terribles que hubo y que son fácilmente verificables, se esté todavía dando vuelta y no terminemos con una sentencia firme. Era simplemente un marido de una secretaria del presidente que firmaba la necesidad de contratar con ese broker. Más claro, echarle agua. Y por otro lado, tenemos un presidente que mientras cambia el jefe de gabinete viaja. Sabemos que Javier Milei no había viajado mucho, ahora estaba viajando muchísimo. Sabemos que le gusta estar en el jet set permanentemente por su forma de ser, pero lo que nosotros sabemos es que prometió inversiones. Me hace acordar a un gato llamado Mauricio Macri. Me hace acordar. Que iban a llover las inversiones y lo que llovió no fueron inversiones. Y él salió expulsado del Poder Ejecutivo. Acá necesitamos inversiones porque económicamente, por más que los políticos estén hablando de que está logrando una reducción de inflación, va a llegar a un punto en que la reducción de inflación no es sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos una recesión impresionante. Entonces esa recesión impresionante va a hacer que crezca. Se aumenta el desempleo, crezca la pobreza, sigue más recesión, sigue más inflación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a poder salir o hacer sostenible la reducción de la inflación? Porque la recesión va a traer poco movimiento. El poco movimiento va a traer menor capacidad industrial utilizada. La menor capacidad trae menor mano de obra y la menor mano de obra trae más hambre. Esa es la parte que no le están contando. El superávit del Tesoro va a lograr que el Banco Central se, digamos, desendeude. ¿Por qué? Porque el Tesoro, al tener superávit, puede cancelar deuda con el Banco Central y endeudarse, por otro lado, con la gente. Ok, ¿hasta qué punto? Porque hasta ahora hemos bajado las tasas, el dólar, la diferencia o la duda de si está retrasado o no, se ve, pero por otro lado, también sabemos que el país está parado, que tenemos que crecer en las exportaciones para poder mantener el nivel de
de ingresos y el nivel de salario de gente ocupada. Pero a su vez, debemos recuperar los salarios para poder generar mayor consumo. La generación de salarios con una inflación baja igual no existe, por más que nos digan los econometristas que sí. Porque todo lo que yo estoy diciendo es para usted, doña Rosa, doña Celia. Tanta gente que dice, pero yo de economía no sé nada. No, usted no sabe nada de economía, pero sí sabe que va a la verdulería y le piden 6.000 pesos por un kilo de tomate. Entonces sabe que no lo puede comprar. Sabe que toda la verdura de hoja verde, por las inundaciones, por lo que fuera, es incomprable. Sale más cara la verdura que la carne, con todo lo que significa el proceso de carne, que lo hemos hablado en este programa. Entonces, sabe la mutación de la carne de vaca a la carne de pollo y a la carne de cerdo. También lo hemos explicado en este programa. Sabe que los argentinos bajamos 10 kilos en el consumo de carne global en el año. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué nivel el argentino va a tener la capacidad del aguante? Porque el aguante llega en la medida que no te falte. En la medida que te falta, va a empezar a que el aguante se va a transformar en otro tipo de cosa. La prepaga sigue aumentando por costo de vida y dicen que la devolución te la van a hacer en 12 meses y no ajustaron nada. O sea, las prepagas le han dicho al gobierno prácticamente, muchachos, me cago en lo que ustedes dicen y yo voy a hacer lo que diga. Están fuera de precio, están mal, estamos todo de acuerdo, puede pasar, pero explíquenlo y díganselo y la gente no la va a poder pagar. Entonces el sistema va a quebrar. ¿Sí o sí? Entonces, ¿vamos a reducir el Estado? Apuren. ¿Vamos a reducir los cargos públicos? Y bueno, aten a los senadores, bajen senadores por provincia, vayan a uno, porque los senadores son una máquina de aumentarse. Además, no representan a nadie. Y además, algunos no entendemos qué hacen ahí, cuando todo su dinero está en el exterior. Ni siquiera acá, en el exterior. Entonces, el pueblo argentino está en una debacle con un presidente que indudablemente tiene su atractivo, su ego, sus gestos, su dicho, viva la libertad carajo, como lo dicen todos, y sus encuentros con gente de primer nivel dentro del área tecnológica. Él está convencido que podría ser un Silicon Valley acá, pero le aclaro al presidente, para hacer un Silicon Valley acá, Silicon Valley, ¿qué es? Es un polo de desarrollo que está en Estados Unidos, nada menos, nos comparamos con lo igual, ¿no? Pero que a su vez están en California, tiene universidades cercanas a 50 kilómetros, Stanford, por ejemplo, que es una de las principales universidades, que lo nutre de cabezas, de genios, de cabezas, de pensantes, de emprendedores, a ese Silicon Valley. Y por otro lado, está en acceso con empresas que a su vez se nutren de los inventos de Silicon Valley. O sea, Silicon Valley no es una cosa nada más. ¿Qué le puede ofrecer a Argentina de lo que les acabo de comentar? Si lo ponemos, como dijo Milei, en el sur, que tenemos tiempos bastante frescos y como la parte de desarrollo necesita lugares frescos, como en su momento las computadoras necesitaban un ambiente de determinada temperatura y humedad, bueno, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué universidad vamos a tener de primer nivel? ¿Qué empresas vamos a tener si la instalamos, no sé, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y sacamos los beneficios, Ushuaia, no sé? Entonces, estamos llenos de dichos: Argentina potencia, sonríe, Dios te ama, los argentinos somos derechos humanos, las boludeces que nos creímos todos. Pero el problema es dónde estamos. Estamos en un país que fue para atrás hace muchos años, muy para atrás hace más de 100 años, para atrás hace 70, no tenemos ninguna creatividad de nada, en realidad, estamos esperando aún que este desguace de la casta
aparezca, porque si bien hay baja de empleados públicos, hay alta de empleados de la casta. ¿Por qué? Por muchos que están nombrados y que ustedes conocen como el Pichichi. Hay muchos empleados que fueron recontra casta. Entonces, no nos guiemos solo por los dichos, vamos a los hechos. En los hechos todavía no limpiamos la casta. En la casta todavía siguen manejando las cosas. La justicia todavía no juzga lo que debe juzgar. Y el presidente, cada vez que hay alguna crisis, así más o menos que uno huele, vuela. Se va. ¿Qué pasó con la ley Bases? Bueno, el presidente voló a verse con los popes de la tecnología mientras cambiaba un jefe de gabinete que era su íntimo amigo de antes y nombraba un nuevo jefe de gabinete que es el gran político que tiene dentro del gobierno y que pudo destrabar la ley Bases. ¿La ley Bases sirve en todo lo que pensaba Milei? No. ¿Sirve para los fines que él quiere alcanzar? Sí. Volvemos a lo mismo. ¿Cuándo la sociedad se va a cansar de esperar que le sigan metiendo la mano en el bolsillo y que no, ni siquiera le reduzcan la tasa del IVA de los servicios? ¿Cuándo? ¿El presidente tendrá la noción de cuándo? ¿Guillermo Franco la tendrá? ¿Nicolás Pose, que no está más, le habrá dicho? ¿Santiago Caputo, que es su íntimo amigo, le habrá comentado? Karina Milei, que es el presidente dice que es el jefe, o sea, en realidad nosotros llegamos a la conclusión que votamos a Karina Milei, porque si ella es el jefe del presidente, es la primera magistrada. ¿Qué análisis podemos hacer de Karina Milei? ¿Quién es Karina Milei? ¿Qué hizo Karina Milei? ¿Cómo llegó ahí Karina Milei? ¿Por ser solo la hermana del presidente? ¿Qué armado político tiene? ¿Qué cambios propone? ¿Qué resultados nos va a dar? Bueno, son todas cuestiones que solo Javier y Karina nos pueden responder. Esperemos que nos respondan, si no con palabras, con hechos, y esperemos que no entiendan que esto es una lucha contra Milei o contra Karina o contra el gabinete. Al contrario, yo creo que Milei ha desgastado el poco gabinete que tenía en función de cómo ganó y ha cambiado 30 y pico de funcionarios en muy poco tiempo y que lamentablemente no tiene a mano muchos más. Sí ha logrado que parte del justicialismo, llamadlo como ustedes quieran, frente de lo que sea, esté amuchado a lo histórico que tenía, que no es mucho, y sí ha logrado que Juntos por el Cambio sea un hormiguero distinto de cada uno de ellos, luchando por no sé qué, en función de que ya no existen, y que los absorbió, como hizo en su momento Carlos Saúl Menem con la UCD. Ojalá que no pase lo mismo. Ojalá que no termine igual que Menem. Ojalá que cambie en tiempo y forma y que reaccione cuando la sociedad, antes que la sociedad reaccione. Porque hemos aprendido un montón de cosas, un montón, pero nos quedan algunas grandes asignaturas pendientes. Piénsenlo, porque todos somos responsables. Culpables algunos, responsables todos. Desde que Argentina esté donde esté y que no se entienda, visto desde el exterior, cómo es que un país como Argentina está en la situación que está, con el gas, con el trigo, con el petróleo, con el maíz, con la soja. Tenemos mucho y no tenemos nada. Así que espero que no solo haya investigaciones con respecto a los comedores truchos, a los pagos truchos, a las facturas truchas, que no se investiguen solo a los responsables inscriptos vía la FIP de una factura trucha y lo traten como delincuentes, sino que se investiga a los delincuentes, que son delincuentes, y que esas facturas truchas las usaron permanentemente a lo largo de los tiempos para pagar campañas, para pagar su vida y para pagar su movimiento. Fue un pensamiento nada más, para ayudarlos a pensar a ustedes
de algo que todos decimos, a veces nos peleamos, a veces no, y que todos tenemos que pensar, que nadie está en contra de nadie. Todos debemos estar para llegar a un acuerdo nacional a favor de una sola cosa, Argentina, como cuando estamos atrás del seleccionado, ¿vieron? Ahí no hay discusión. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirme. Gracias por estar con nosotros. Envíenos su mensaje sin ningún problema y se lo responderemos. Hasta pronto. Buenas tardes para todos.